cuando Serimar perdió la vida de esta forma, han asesinado a muchas mujeres más, a miles de mujeres. Esto no se ha detenido ni siquiera con las acciones que hemos hecho como familiares o como activistas o como organizaciones. A partir de 8 años para acá, que es cuando yo conozco este mundo, han seguido asesinando a más de 13 mujeres diariamente, de las que conocemos. ¿Cómo que vas a tomar una terapia y todavía ni te casas? Y eso ya es un divorcio anunciado y que mejor no te cases y las cosas están así. Pero como que fue el novio, ¿verdad?, con el que se iba a casar. Entonces, incluso a mi mamá ese comentario le cae muy de peso y le dice, oiga, doctora, dígame cómo está mi hija, qué es lo que tenemos que hacer, el chisme déjelo para después. Entonces, dice la doctora, bueno, es que la amiga que estaba acá afuera con los policías, yo escuché que les dijo que les echó el carro el novio, como la amiga estaba en una crisis, ella gritaba que era el prometido de Serimar. Serimar tiene la pelvis destrozada, tiene costillas rotas, los omóplatos quebrados, tiene una fractura muy severa en el cráneo, que es lo que la mantiene mucho en riesgo de vida, y las tibias y el peroné también están quebrados. Entonces, pues imagínate de pronto 3 versiones en una hora, o sea, no sabíamos qué había pasado, y más súmale con lo que dice que el novio les echó el carro. De pronto ya veo a Serimar en un lado del vehículo. Entonces dice, yo me asusté bastante porque en eso veo que él abre la puerta y yo pensé que iba a venir también a mí. El médico legista menciona el término de un efecto sandía, porque cuando ella cae, sus cuerpos se destrozan. ¿Cómo se le explica a un niño de 3 años que su mamá ya no va a regresar? La psicóloga le aconsejó a mi mamá que debería decirle la verdad, que ella ya no va a volver, que no está bien que lo tuviéramos engañado, y pues le recomendó que le pusiera la película del Rey León y que luego después de eso pues le explicara que su mamá ya no iba a volver. Y eso fue lo que hizo mi mamá. Caray, autoridad, reacciona. Si la autoridad hubiera hecho su trabajo correctamente, ella hubiera estado viva. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde, a partir de historias reales, exploramos el sistema de justicia. Soy Fabiola Navarro y les quiero dar las gracias por todo el apoyo que recibe este canal y sus historias. En el episodio de hoy voy a hablar con Sandra Soto. Vamos a platicar del feminicidio de su hermana, pero también de cómo las familias se vuelven las justicieras de sus propias historias. En el episodio vamos a tratar estas 2 historias en paralelo. Ellas son hermanas, pero una no deja morir a la otra. Y el trabajo que hace Sandra es lo que permite que se detenga al feminicida de su hermana. Y un dato curioso es que lo detienen, gracias a lo que ella hace, en la misma fecha en la que este feminicida se hubiera casado con su hermana si no hubiera decidido terminar con su vida. Muchas gracias, Sandra Soto, por estar aquí con nosotros para hablar de la historia de tu hermana, de Serimar, y de la tuya, de la tuya. Gracias por el espacio. Al contrario, te quiero preguntar, ¿por qué, a pesar de que ya hay una sentencia, ustedes todavía no terminan con el trabajo que implica el tener por satisfecho el derecho a la verdad y a la justicia? Bueno, pues porque hemos visto durante todo este camino diversos testimonios de familias que han dejado en las manos del sistema judicial pues sus casos, y de alguna manera pues tienen arbitrariedades que ponen en libertad a los asesinos, y eso es lo que no nos hace confiar pues en las autoridades. Entonces, durante todo este camino de lucha y de lágrimas también, he encontrado familias en las que han quedado en sus casas, en su duelo, llorando, y confían en las autoridades porque, como bien lo he dicho,
Desde chicos nos enseñan a que la policía nos va a proteger, a que las autoridades van a resolvernos nuestras problemáticas y debe ser un intermediario. Sin embargo, que cuando ya te ves inmerso en una problemática legal, te das cuenta de todas las ineficiencias que tenemos en el sistema judicial y de la indolencia y la indiferencia también. Entonces, vas encontrando historias en las que lejos de animarte a confiar en las autoridades, pues te desaniman porque, por ejemplo, te digo, se quedan en sus casas llorando y pueden pasar 9, 10 años. No es algo que me platiquen o que yo lo lea en las noticias. Son familias, madres que he visto llorar por sus hijas y que todavía están esperando que las autoridades los detengan a quienes les arrebataron la vida. Hemos encontrado familias que han estado en el juicio, tienen una sentencia y cuando llegan a esa sentencia dicen ya me voy a mi casa, ahora sí, a vivir mi vida, a retomar mi proyecto de vida y cuando acuerdan lo liberaron. Entonces, todas esas cosas y esas experiencias propias de madres que conozco me dan pánico. Entonces, eso ha hecho que yo siga poniendo el dedo en el renglón. En el caso de Jorge Alejandro Ugarte Hernández, que fue el prometido de mi hermana y hoy su asesino, y que no puedo dejar de lado y que aún, pues de alguna manera yo lo he tomado así, vivimos presos junto con ellos, solo que ellos privados de su libertad y nosotros en las calles haciendo protestas, haciendo acciones, incidencias, en donde siempre pongamos el dedo en el renglón con las autoridades de decir, Serimar sigue viviendo en la memoria colectiva y mientras nosotros contemos su historia de amor, es para que otras historias de otras mujeres que todavía no hemos podido combatir esa violencia de género que se sigue permeando en las familias, en la sociedad y sigue habiendo todavía mujeres asesinadas porque cuando Serimar perdió la vida de esta forma, han asesinado a muchas mujeres más, a miles de mujeres. Esto no se ha detenido ni siquiera con las acciones que hemos hecho como familiares o como activistas o como organizaciones. A partir de 8 años para acá, que es cuando yo conozco este mundo, han seguido asesinando a más de 13 mujeres diariamente de las que conocemos, porque hay muchos lugares que están lejanos, que no hay medios de comunicación, que las familias no se animan a alzar la voz y que están en ese olvido, ¿verdad? De las que alzamos la voz, de las que andamos en las calles, esas son las que conocemos que son esas 13 mujeres diarias. Y con esas contamos miles y miles después del 28 de enero del 2017. Han asesinado a más de 40,000 mujeres. Entonces, eso me asusta porque ni aún haciendo tantas marchas con miles y miles de mujeres y familias desfilando, vestidas de morado, vestidas de naranja, vestidas de rosa, cruces que hemos puesto en el Ángel de la Independencia, y siluetas, o sea, hacemos siempre lo inimaginable para poder hacer una propuesta novedosa que pueda llamar la atención de los medios de comunicación y que podamos vivir vigentes en la lucha y que pues ha sido insuficiente. Entonces, eso me asusta mucho y, y temo porque él salga en libertad. Primero, porque realmente él fue el que le hizo daño a Serimar y le quitó la vida y fue quien provocó el dolor más grande que he tenido en mi vida y que ha tenido toda mi familia y que de ahí se desencadenaron otros males más que a lo mejor las autoridades los llaman de forma indirecta, pero han sido bastante directos, ¿verdad? Porque de ese día para hoy, ¿no? Una parte de nosotros también. Entonces, nadie lo condena por esa cuestión y tampoco nadie nos lo paga a nosotros. Entonces, no hablo en términos monetarios, sino en cuestiones de intereses y que así, de intereses de atención médica, de atención legal, de todo lo que nosotros necesitamos y que estamos pues olvidados por el sistema y que así se van sumando otras familias. Eso me parece demasiado injusto y creo que debemos emprender una lucha y aunque no hacemos el cambio, pues como quiera abonamos un poco, ¿verdad? O quizás sí, para mí este episodio es eso, es la historia de 2 hermanas. En el caso de Serimar, a quien le quitan la vida a los 21 años con un hijito de 3 años, puede servir para prender esos focos. Alguien se puede ver en el espejo y quizás se puede evitar alguna muerte
de alguien que esté en una situación similar, que pueda salir corriendo a tiempo. Y en el caso de quienes ya están viviendo esto, pueden encontrar en ti una inspiración también para que sus casos obtengan justicia, todo lo que tú hiciste y que lleva a que encuentren en dónde está, puede ser también de mucha utilidad para las personas. Si te parece, hablemos de Serimar y de cómo era su vida cuando, qué estaba haciendo. Sabemos que está preparando su boda. Háblanos de eso, cómo eran esos días cuando le arrancan la vida. Pues Serimar acababa de regresar de Mazatlán, de unas fotos prenupciales que se fueron a tomar allá. Ellos habían ido a esa ciudad porque tenían también un compromiso familiar por parte de la familia de Jorge, era el bautizo de su sobrino, y iban a aprovechar para tomarse esas fotos. Cuando ellos van por 3 días, se prolonga el viaje. Entonces, a mí eso me pareció raro, pero pues, sin embargo, pues yo estaba fuera de contexto. O sea, en realidad toda nuestra familia y todas las personas que lo conocíamos cercanas, lo que veíamos en él era un hombre responsable, trabajador, detallista, romántico, que la quería, que la procuraba, que la cuidaba. Entonces, de ninguna manera levantó como las alertas de que estaba en peligro. Y Sarimar tampoco se identificaba como una joven mentirosa, o ella era noble, no le gustaban los pleitos, era muy alegre, entonces no había como ese cambio de actitud. Se le vieron algunas señales en cuestiones de, por ejemplo, traía la mano vendada, de pronto una quemadura de cigarro, que son las cosas que de pronto me acuerdo en este momento. Pero pues cuando se le preguntaba qué le había sucedido, por ejemplo, decía, pues es que me machuqué con un cajón. Ese cajón de ese mueble a todos nos había machucado. Entonces a nosotros no nos había parecido como algo, oye, se está mintiendo o algo está ocultando. No, o sea, cuando el hombre es violento, en cualquier momento esperas que la violencia aumente. Pero cuando todo marcha bien, que te muestran una cara que no existe y de pronto sale con que está lesionada, pues es bastante confuso poder digerir toda esa información. Entonces, ellos se fueron a Mazatlán, se prolongó el viaje, te digo, a mí se me hizo un poco raro, pero pues dije, bueno, a lo mejor decidieron quedarse más días. Cuando ella regresa un miércoles por la noche y al otro día se va a hacer trámites de los preparativos de la boda, porque pues regularmente ellos salían que vamos a ir a lo de las flores, vamos a ir a lo del conjunto, vamos a ir a ver el salón o vamos a ir a dar el abono del salón. Entonces siempre tenían como cositas que hacer con respecto a la boda. Y bueno, al día siguiente, el jueves, se fue todo el día con él, pero por la noche, que eso es algo bien importante, ya cuando nos reunimos por la noche, yo le vi su semblante triste. Entonces yo le dije, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Y ella se recargó en la silla del comedor y me dijo, ay, pues a veces pienso que no va a haber boda. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, pues es que tenemos muchos problemas. Y le dije, pero pues, ¿qué tipo de problemas? Yo me esperaba que ella me comentara que por los invitados, por la falta de dinero, ¿sí? Y ella me dijo que por los niños. Y me dijo, es que Jorge siempre quiere que yo le esté llamando la atención a Romeo. Y él siempre le hace caso a Jimena. Jimena era la hija de Jorge, que había tenido de una relación anterior, que era más grande que Romeo por 2 años. En ese entonces la niña tenía 5. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? Y dijo, es que él siempre procura mucho que Jimena esté contenta, pero Jimena a veces hace cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, el otro día me jaló el cabello en el carro cuando vino por mí y yo le dije a Jorge, incluso lo maquillé para que no se viera como una queja para con la niña. Y le dije, mira, Jorge, Jimena no me quiere, me está jalando el cabello. Y yo esperaba que Jorge me respaldara y él volteó y me dijo, pues por algo no te ha de querer, deberías de ganártela. Y dice, y entonces yo me sentí bien mal porque en vez de pues respaldarme con la niña, pues haz de cuenta que la niña pues le dio vuelo
a lo que hace, ¿verdad? Entonces dijo, y pues siempre quiere que esté regañando a Romeo y a mí eso no me gusta. Y entonces yo le dije, bueno, pues si quieres, coméntale que vayan con un terapeuta. Se me ocurre que puedan ir con algún especialista que les diga cómo manejar una relación en donde ya hay dos hijos de diferentes parejas. Porque, por ejemplo, si yo le digo, mira, Jorge, cuando los niños se peleen por el juguete, no se los deben de dar a ninguno de los dos, pues me va a decir, tú estás a favor de Serimar porque eres su hermana. Pero si alguien que está neutro, puede ser que él pueda, pues, agarrar mejor la onda y tomar más en cuenta esos detalles. Mi mamá escuchó esa parte de la plática. Entonces salió y dijo, ¿cómo que vas a tomar una terapia y todavía ni te casas y eso ya es un divorcio anunciado y que mejor no te cases y las cosas están así? Y como te digo que Serima no era como de pleitos o discusiones, haz de cuenta que cuando vio a mi mamá que dijo eso, ay, luego se separó de la sala y se fue a, hacia con mi hija y le dijo, vamos a maquillarnos y peinarnos para tomarnos unas fotos. Entonces ya se diluyó la plática en ese sentido. Entonces al siguiente día otra vez se levantó muy temprano y se fue otra vez con Jorge durante todo el día. Ella nos comentó que por la tarde iba a ir a una reunión de los exalumnos de su secundaria y iba a llevar a Jorge. Entonces, ya como eso de las 8:30 de la noche, ella regresa a la casa a cambiarse los zapatos y le dijo a mi mamá que iba a acompañar a Jorge a una tocada porque él era músico, entonces le había salido trabajo. Y mi mamá le dijo, sí, está bien, esta es la parte que yo conozco de mi lado, ¿sí? Yo la veo que se cambia los tenis, incluso ella había traído unos camarones para que le hiciera un caldo de camarón que a ella le gustaba mucho. Y yo lo había hecho y le dije, ¿ya no vas a comer? Y me dijo, no, pues es que me voy con Jorge al ratito, mañana me lo almuerzo. Bueno, se cambió sus zapatos y se fue con él. Esa fue la última vez que nosotros vimos a Sarimar de la casa. Ella se despidió de su hijo y le dijo, te portas bien, le haces caso a tu tía, al ratito vengo. Y te amo, y Romeo también le dijo, te amo. Y mi hermana le gritó desde adentro, Serima, no vayas a llegar tarde porque mañana tengo cosas que hacer temprano. Para que, pues como le iba a cuidar el niño mi hermana tenía una niña también más o menos de la edad de Romeo, entonces le había encargado a ella, a Romeo. ¿Qué día? Eso fue el viernes por la noche, y era 27, De febrero del 27 de enero del 2017. Entonces, cuando ella se retira, le dice, sí, llego temprano, le grita. Y entonces se va y nosotros estuvimos jugando con los niños, estuvimos incluso grabando videos. Yo le estuve mensajeando, nosotros constantemente mensajeábamos. Yo soy hermana de Serimar, la mayor de todos, pero Serimar era la más pequeña. Entonces, la diferencia de edades es de 18 años. Entonces yo siempre ayudé a mi mamá a cuidar a mis hermanos y pues en especial a Serimar yo ya estaba más grande, la traía para todos lados conmigo, mi mamá trabajaba y me la llevaba a la universidad y así andaba, mis compañeros hasta me decían, se me hace que es tu hija y así, y cotorreaban con eso y siempre la conocieron desde muy pequeñita mi hermana. Y entonces la relación entre nosotros era como muy, muy cercana por esa razón, ¿no? Yo prácticamente hacía las funciones de mamá durante el día y pues por eso el cariño pues era mucho, muy, muy fuerte. Entonces cuando ella se va, mensajeábamos, incluso yo le estuve mandando algunos videos de cuando estaba cantando y bailando Romeo ahí en el show que estaban haciendo entre ellos. Y ya de pronto, como eso de las 12:30, yo veo que ya nada más se pone un solo palomita. Pero ya no supe qué pasaría, ¿verdad? Ella estuvo contestándome los mensajes y ya de ahí ya no me contestó. Y entonces nos fuimos a acostar, transcurrió la noche, esa noche hizo mucho frío y mucho aire. Entonces yo medio que dormitaba y pues despertaba para ver si ya había llegado y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Cuando fueron las 6:40 de la mañana sonó mi celular y cuando yo contesto veo que dice Jorge. Era mi cuñado, ¿verdad? Yo lo tenía registrado. Entonces yo pensé que era ella que me iba a decir que le fuera a abrir, no sé, que se le hizo tarde, se le perdió la llave, algo. Entonces
contesto y la voz no era la de Jorge, mi cuñado, sino era la del papá. Y incluso él me dice, soy Jorge, pero no soy Jorge, el novio de Serimar, soy Jorge, papá. Sí, dígame, señor, pues hablo porque tuvieron un accidente, chocaron con un tráiler, acabo de llegar aquí al lugar y a Serimar se la están llevando en la ambulancia, van para el Hospital General. Pero necesitan un pariente cercano para que puedan autorizar brindarle los servicios. A nosotros no, porque nosotros no somos directos. Entonces la noticia, pues imagínate, o sea, todavía ni te despiertas bien, tu cerebro todavía no alcanza ni siquiera a resetearse cuando te están diciendo una noticia de esas. Entonces, yo como, o sea, pero está bien. Y yo como que mis preguntas sí eran encaminadas a escuchar, que oír que ella estaba bien. Sí. Esta parte es importante porque hay muchas versiones, pero a las 6 y algo de la mañana lo que te dice es: "Estoy aquí", y ya está la ambulancia y se la van a llevar. Yo le pregunté por Jorge, ¿y Jorge cómo está? Y me dice, cuando yo llegué, a Jorge ya se lo llevaron en una ambulancia y no sabemos a qué hospital. Lo estamos buscando. Tú confías plenamente en quien va a ser familia de mi hermana, ¿verdad? Entonces, mi hermana alcanza a escuchar lo que yo digo de la llamada y pues imagino que el susto que me dio. Y mi hermana, ¿qué pasó? Y se asustó porque yo estaba precisamente cerca de la recámara de mi otra hermana y, y yo pues le digo y mi hermana pum, cae desmayada. Entonces en lo que la levantas y todo y luego ya después que medio que se restablece, bajo a la planta donde está mi mamá y la despierto también con todos los cuidados del mundo que mi papá no se enterara porque mi papá recientemente había tenido un accidente cerebral. Entonces no podíamos decirle noticias impactantes. Entonces como pude la levanto y le digo, ven y ya le digo acá afuera, oye, me acaba de hablar el papá de Jorge que chocaron con un tráiler, que Serimar está en el hospital y pues ya sabes también el susto a mi mamá. Otra vez se volvió a desmayar mi hermana y otra vez en lo que resolvemos cómo se restablezca, que alguien manejara porque pues todas estábamos pues muy nerviosas. Ya mi hermana le habló a unos amigos que tenía desde la adolescencia y nos hicieron favor de ir Johnny y su esposa por nosotros y su esposa se quedó acompañando a mi hermana Seima y Johnny nos llevó porque él era taxista, entonces nos lleva al Hospital General. Cuando nosotros llegamos, los papás de Jorge estaban afuera del hospital esperándonos. Entonces, cuando nos ven ellos, luego vienen hacia nosotros y nosotros vamos caminando a toda velocidad, pues para llegar a donde estaba Serimán. Y el señor iba diciendo cosas, no, es que así, y como, si me preguntas qué cosas decía, como que en ese momento te ensordeces. Yo lo que recuerdo es que dijo, es que chocaron con un modelorama. Entonces yo es cuando volteo y le digo, ¿cómo que chocaron con un modelorama? Si me dijeron que chocaron con un tráiler. Y entonces mi mamá se metió hacia el hospital, le dieron el pase y yo cuando volteo ya no veo al papá de Jorge, solo estaba la mamá. Entonces yo le digo, ¿cómo que un modelorama? ¿Por qué tantas versiones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta hermetismo? Esa fue la palabra que utilicé. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué está sucediendo? Y la señora incluso reacciona agresiva. No, yo no sé, empieza como a gritar y, y el policía me dice, ¿usted qué es de la paciente? Y le dije, es mi hermana. Y me dice, si quiere, pásele. Ya cuando yo paso, mi mamá venía con la doctora por ese pasillo y las encuentro a mitad de pasillo y nos mete a un cubículo. Y, oiga, pero ¿cómo? Esa fue la parte en la que yo me integro con ellas. Pero ¿cómo que fue el novio, verdad, con el que se iba a casar? Entonces, incluso a mi mamá ese comentario le cae muy de peso y le dice, oiga, doctora, dígame cómo está mi hija, qué es lo que tenemos que hacer, el chisme, déjelo para después. Entonces dice la doctora, bueno, es que la amiga que estaba acá afuera con los policías, yo escuché que les dijo que les echó el carro el novio, como la amiga estaba en una crisis, ella gritaba que era el prometido
de Serimar. Por eso es que estoy preguntando. Entonces dijo, pero bueno, las lesiones que tiene Serimar corresponden con la descripción de la amiga. Dice, Serimar tiene la pelvis destrozada, tiene costillas rotas, los omóplatos quebrados, tiene una fractura muy severa en el cráneo, que es lo que la mantiene mucho en riesgo de vida, y las tibia y el peroné también están quebrados. Entonces, pues imagínate de pronto 3 versiones en una hora, o sea, no sabíamos qué había pasado y más, súmale con lo que dice que el novio les echó el carro. Entonces dices, ¿cómo? O sea, Jorge, ¿cómo crees? O sea, entonces la cabeza a mí se me puso en blanco, o sea, yo la verdad me quedé así como, qué se necesita hacer? Y dijo, Sarimar tenía los signos vitales muy bajos, lo único que pudimos hacer aquí fue, este, nivelar sus signos vitales, pero no hemos podido intervenirla de ninguna forma porque no hay especialistas, porque es fin de semana y porque no tenemos el equipo para hacer tomografías. Entonces, haz de cuenta que nosotros, bueno, y nos cambiamos de hospital, pues sí, se la tienen que llevar a un hospital particular, pero ¿por qué vinieron hasta ahorita? Dijo. Y yo le dije, pues porque, pues nada más lo que nos hicimos. O sea, la distancia entre el hospital y la casa de mi mamá es larga porque atraviesas toda la ciudad. Entonces, pues yo le dije, pues nada más lo que nos hicimos fue lo que me tardé. Entonces dijo, no, porque Serimar tiene aquí desde la 1:50 de la mañana. Entonces como que yo pues me quedé así como, o sea, no, le dije, él a mí me habló a las 6:40. Entonces te digo, como que de pronto es una situación que te rebasa como persona, como profesionista, como ser humano, como todo. O sea, cuando te dañan a alguien que amas, es una situación que no puedes sostener. ¿Hubiera sido diferente si ustedes la hubieran trasladado antes? ¿O por el tipo de lesiones que tenía? No, yo creo que no, porque fue muy fuerte. Ya cuando sabes cómo sucedieron los hechos y pues con los dictámenes te das cuenta que pues las lesiones fueron demasiado graves, incluso si no hubieran intervenido a Serimar ni en el momento ni después, Serimar no hubiera vivido ni permanecido 8 días más. O sea, lo hizo, pero porque estaba conectada con un respirador para que su corazón funcionara. Pero realmente, pues, ya cuando estás en el hospital, pues los médicos su misión es conservar la vida. Entonces, ya que tienes la autopsia en las manos, que tienes el parte médico en las manos, desde que ella ingresa al hospital dice detrimento neuronal. Entonces, eso ya es muerte. Las neuronas no se regeneran, ¿verdad? Entonces, ¿En qué momento se enteran ustedes de qué fue lo que pasó realmente? cuando se la llevan al hospital particular, viene una ambulancia, mi mamá le habla a una ambulancia, yo estaba en shock y le dije a mi mamá, la verdad, me declaro incompetente, déjame voy a buscar a mi hermano Fernando para que él te diga por dónde y en qué hospital, porque haz de cuenta que a mí como que se me borró el cassette, como que no recordaba ni siquiera los nombres de los hospitales. Entonces, Era demasiada sí, información para procesar. sí, entonces me voy a buscarlo en el taxi y ya mi hermano cuando se sube al taxi conmigo, incluso se vino vistiendo en el taxi porque él pues también lo desperté. Te estoy hablando que eran la- las 8 de la mañana, 8:30, De o un sea, sábado. sí, del sábado ya 28 de enero. Entonces ya le digo, vente porque Serimar tuvo un accidente o no sé qué pasó, le dije, porque súbete ahorita te explico. Y entonces venía poniéndose la playera, los tenis, ¿qué pasó? Ahí es el primer contacto con la realidad, porque él me dice, anoche me hablaron y me dijeron que venían para acá, como eso de las 12:30, dijo. Me habló Jorge y me preguntó que dónde estaba yo y yo le dije que aquí en mi casa con unos compas haciendo una carne y les dije que se vinieran y me dijo, entonces ahorita ahí vamos para allá. Y yo me quedé esperando, dijo, pero pues dieron las 3, les marqué un montón de veces a Seri y María y él nunca me contestaron y se me descargó el celular y lo que nunca dice, lo que nunca dije, pues ya mañana, ya me voy a acostar, mañana lo pongo a cargar. Y si me acosté y ya no supe del celular, o sea, yo dije, a lo mejor no quisieron venir o X. Pues no, o sea,
resultó que estaba pasando otra situación, ¿verdad? Entonces, cuando ya él se va con mi mamá, yo llego a casa para resolver, pues, quién cuidaba a los niños, porque tenía yo ahí la hija de mi hermana Seima y el hijo de mi hermana Sarimar, y pues mi hija que tenía en ese momento 10 años, donde los íbamos a ir a depositar para que nos los cuidaran por mientras que íbamos al hospital. Y ya pues voy, los dejo con una tía y entonces yo ya vengo dando al hospital donde estaban a las 11 de la mañana. En ese momento que yo llego, veo a los papás de Jorge otra vez ahí. Cuando yo llego, la escena era mi mamá con unos gritos tremendos de sí me le hicieron algo a mi hija, desgarradores, y pues ya sabes, yo también puse a llorar, pero no sabía qué era lo que había visto. Entonces, en eso me suena mi teléfono y me marca una tía que es pariente de mi papá lejana, que en ese momento era regidora. Entonces me dice, oye Sandra, me hablaron de Protección Civil y me preguntaron que si era mi pariente Serimar Soto, porque hubo un atropellamiento en tal lugar y pues me preguntan si no es mi pariente por los apellidos. Y como no es común el nombre, pues te hablo para preguntarte si Serimar está bien. Y le dije, no, sí es, estamos en el hospital. Y me dijo, porque mira, me acaban de comentar también que el papá de Jorge fue con los peritos viales a tratar de cambiar el peritaje para decir que Jorge, Serimar y la amiga iban dentro del vehículo y Serimar había salido proyectada. Pero no sucedió así, porque el peritaje, Serimar está del lado del piloto y las puertas están cerradas y no hay vidrios quebrados. O sea, no hay forma. Incluso me lo comentaron. Ni siquiera aunque quisiéramos ayudarle, no hay forma. No hay forma de poner el peritaje de otra forma porque no hay vidrios quebrados, hay fotografías y el señor era lo que quería, pagar para que el peritaje se fuera como si hubiera sido un accidente. Entonces, fue demasiada información y aparte de lo demasiado, de una información que no esperas. O sea, como que dices, ¿cómo? O sea, de pronto conoces a la persona que se va a casar con tu hermana y a su familia y se supone que es gente decente, honorable, y luego después ves el otro escenario enfrente de quién estabas, ¿no? De tanta maldad, y no se terminó la maldad en el daño con Serimar, sino que el papá de Jorge todavía quería manipular la información para proteger a su hijo. Y mientras Serimar debatiéndose, Y con toda la indolencia de parte de ellos. Entonces, debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y ellos tratando de proteger a Jorge. Y entonces en ese ¿dónde momento, estaba él en ese momento? según ellos lo andaban buscando en otro hospital. Todavía sostenían en ese momento la mentira. Ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta, ya con seguridad, que ellos estaban manipulando la información, porque la primera vez que a mí me choca, pues es cuando me dicen que el cambio de choque con el modelorama. Luego después la doctora me dice que escuchó a una amiga, yo no sabía qué amiga, ¿verdad? En ese momento, que él les echó el carro. Entonces ya cuando me dice que quieren cambiar el peritaje, ya yo dije, sí, o sea, no estoy alucinando, no es mentira, es una cuestión de que ya ellos quieren pues engañarnos, ¿no? Y llega mira, yo veo a mi hermano platicando con una amiga de Serimar, pero había mucha gente, muchas amigas de Serimar. Serimar tenía muchas amigas, muchos amigos, era muy querida. Entonces, en cuanto supieron la noticia, todo el mundo se lanzó al hospital y había muchísima gente, incluso nos corrían de terapia intensiva de abajo porque había mucha gente. Entonces a mí me pareció ver a mi hermano con una amiga de mi hermana, pero no, pues nunca imaginé que ella fuera la amiga. Ya La cuando, testigo. la testigo. Entonces ya cuando mi hermano viene y me dice, oye, ella es la amiga que andaba con Serimar, yo la conocía, se llamaba Nayeli, se llama todavía. Me está comentando que anoche que se fueron a la tocada, siempre no fueron a la tocada y que se fueron a otro lugar. Y luego fue cuando me hablaron y luego fueron a casa de Jorge y ya me empezó a contar que, que les había echado el carro y que pues fuéramos a la fiscalía a levantar la denuncia. Entonces yo ya le pregunto yo a bien a Nayeli, a ver, platícame cómo estuvo. Ella todavía estaba alterada, o sea,
estaba muy nerviosa, lloraba mucho. Este, pues ella lo que comenta es que ellos, ellos dos, Serimar y Jorge, sí fueron a la reunión de la secundaria. Cuando le sale la tocada a Jorge, que le hablan por teléfono, Serimar le habla a ella y le dice, oye, ven, acompáñame para que mientras Jorge toca, pues me acompañes y platicamos. Y sirve que te platico el pleito que tuvimos en Mazatlán, porque se portó bien mal Jorge conmigo, nos encerró, no se peleó conmigo por los niños y que no le había dejado darles de comer y que ella se acordó que traía una feriecita y que se iba a salir a comprar este, algo para darle a los niños y que la amenazó con que si se llevaba a Jimena, le iba a pegar unos cintarazos a Jimena. Y que pues ya no se llevó a Jimena, nada más fueron ella y Romeo, y que pues les compró unas galletillas y unos jugos y que eso fue lo que les dio. Pero ahorita te platico bien. Entonces dice que sí, pues ya que pasan por mí en tal calle, ni siquiera llegaron hasta su casa, y ahí nos vemos y ahí me recogen. Dice, y ahí llegaron por mí. Cuando ya íbamos camino al compromiso que tenía Jorge, pues ahí le avisaron que siempre no, que ya no se hizo. Entonces, bueno, pues ¿a dónde vamos? Pues por mientras vamos es como un restaurant bar, y que se sentaron en la mesa y pues que Jorge pidió una bebida y que me estuvieron platicando, pidió una segunda bebida y que ella no pidió nada porque pues ella al siguiente día trabajaba y Serimar pues no tomaba. Entonces, que aparte no traían mucha lana. Entonces que se tomó esos dos vasitos y que ya se subieron al carro y que fue cuando Jorge le habló a Fernando, mi hermano, y le preguntó dónde estaba y él le dijo, pues ahí vamos para allá. Pero Jorge les dijo, primero vamos a la casa para recoger unas cosas y ahorita ya nos vamos con Fer. Sí, está bien. Entonces dice, fue como fuimos a dar a la casa de él. Dice, y no nos íbamos a bajar, me dice, solamente que a mí me anduvo del baño. Entonces le pedí que le pidiera a Jorge que me dejara entrar. Entonces yo me meto al baño, nos bajamos y me meto al baño, y cuando salgo, ya Serimán no estaba en la sala, sino que se escuchaba que estaban en un cuarto y que se escuchaba como, dice, como que si él estuviera hablando muy fuerte. Dice, y ella se escuchaba su voz bajita, pero no alcanzas a distinguir qué dicen. Y pues obvio no me puse detrás de la puerta a escuchar bien. Pues yo me fui, ahí me senté en la sala, esperé un ratito, veía que no salían, me salí afuera, me fumé un cigarro, me volví a meter a la sala. Dice, y así anduve dando vueltas hasta que salieron. Dice, después de un rato ya salieron. Entonces dice, ya cuando salieron, él todavía la seguía insultando con esos gritos. Entonces dice que ya cuando que Serimar se sentó en el sillón y que nada más le decía, sí, Jorge, está bien, sí, está bien, sí. Y que, ¿dónde está mi cartera? Y que aquí la dejé y entonces que le seguía diciendo groserías a Serimar, hasta en una parte donde ella interviene y le dice, oye, Jorge, ¿por qué le hablas a Serimar así? Es la mujer con la que te vas a casar, respétala. Y que ahí ya él ya no, ya se calmó, ya no le dijo nada. Y Serimán le dijo, oye Nayeli, mejor vámonos nosotros por nuestro lado, porque ya ves él cómo se pone. Ya mejor vámonos nosotros. Y entonces que le dijo, sí, si quieres vámonos. Que sacaron las bolsas del carro y que él seguía vociferando, enojado, y que cerró la casa. Entonces, ¿se van a quedar? Sí, sí, nos vamos a quedar. Ah, bueno. Y que se subió a su carro y se fue. Entonces ellas se fueron caminando. Y dicen a Yeli que llegan a la avenida y pararon un taxi, pero que el taxi les cobraba 250 pesos hasta casa de mi mamá y que entre las dos no completaron la tarifa y que, bueno, pues vamos a caminar a donde hace una intersección, un bulevar con el otro y a ver si ahí pasa otro taxi que nos lleve más barato, ¿no? Pues en lo que ellas caminaron, ya Nayeli dice que Serimar no le platicó nada, dice que iban calladas. Y esa parte, por ejemplo, sí lo creo, porque Serimar cuando tenía alguna problemática como que se encerraba en sí misma y no lo platicaba. Luego a veces tendemos a platicar que, no, que me dijo, que yo le dije que así. Y Serimar ya pasaban días y ya cuando como que lo procesaba y ya te platicaba. Entonces en ese momento dice Nayeli que no le decía nada, que nada más caminaron.
Entonces que cuando iban ya caminando para la avenida Independencia y Libertad, a hacer el cruce, que en una de las entrecalles estaba parado Jorge con su vehículo. Entonces, pues eso sí lo platicaron. Ay, ahí está Jorge, y que sí, ahí está. Y cuando ve que se jala, ay, ahí viene, dice Nayeli. Yo todavía le dije a Serimar, ahí viene. Serimar, si ahorita nos dice que nos vayamos, dile que sí. Nos subimos al carro y que nos deje en mi casa y en mi casa me pides el baño. Y ya cuando nos baje en la casa ya no te subes y yo le digo a mi mamá que te llevamos. No, pues que sí. Dice, yo todavía inocentemente pensé que nos iba a decir eso. Dice. Entonces dice que ya, como era una avenida grande, donde en medio había un camellón muy amplio, dice que él se da la vuelta por toda la glorieta para alcanzarlas, a emparejarlas en el mismo sentido, ¿sí? Entonces dice que él se acerca mucho a la banqueta por donde ellas van caminando y en vez de decirle lo que ella pensaba, le gritó a Serimar groserías. Se acercó y dice que ella jala a Serimar y se caen las dos en la banqueta porque se acercó mucho a la banqueta. Dice, ahora estoy segura que no se acercó tanto, ya nos estaba echando el carro desde ahí, dice. Solo que en ese momento yo pensé que se había acercado mucho a la banqueta. Yo jalé a Serimar, ese fue mi instinto y nos caímos las dos. Y él dijo muchas groserías otra vez y se siguió. Y volvió a dar toda la vuelta a toda la calle, toda la glorieta de regreso hasta volverlas a encontrar y nuevamente le volvió a decir muchas groserías a Serimar. Entonces dice que ellas no dejaron de caminar, ellas siguieron caminando y en una tercera vuelta ya no llegó hasta donde ellas estaban, sino se quedó detenido en la avenida con el motor encendido y las luces encendidas. Y pues ellas voltearon y dijeron, pues ahora ya no llegó hasta acá, quién sabe qué traerá ese loco. Entonces, que ya siguieron caminando. Pero ya cuando llegaron a ese terreno baldío, dice que entonces escucharon cuando él acelera. Cuando él acelera es cuando ellas voltean a ver por qué aceleró así, pero ellas con la sorpresa de que ven que el vehículo venía hacia ellas. Entonces dice, pues no nos pusimos de acuerdo, como que por instinto corrimos hacia adentro del terreno. Y dice, y yo corrí hacia la derecha y Serimar corrió derecho. Entonces él se mete al terreno baldío, brinca la banqueta y brinca una bardita que tenía ese terreno como de unos 10, 15 centímetros, como si fuera un cimiento. Ajá. Entonces dice que lo brinca y se va atrás de Serimar. Entonces dice Nayeli que a ella le pega con el espejo en el brazo y eso hace que se caiga y de pronto escucha cuando, bueno, ve que se va detrás de Serimar y escucha ahí ¡paz! El trancazo y el grito de Serimar, donde grita Serimar, digo, perdón, Nayeli. Entonces que ella pues ahí se asusta bastante y que ve cómo va el carro todo descontrolado por todo el terreno baldío, cruza la calle y se estampa con el modelorama. Entonces, y de pronto ya veo a Serimar en un lado del vehículo. Entonces dice, yo me asusté bastante porque en eso veo que él abre la puerta y yo pensé que iba a venir también a mí. Entonces dice que sale corriendo Jorge, se cruza la calle, llega al camellón y que luego se detiene y otra vez se regresa. Dice, yo no me acerco con Serimar de forma inmediata porque yo tenía miedo que él me fuera a lastimar también a mí, pero lo estaba siguiendo con la mirada a ver hacia dónde se iba. Entonces regresa, dice que cuando él se baja del vehículo, inmediatamente pasan a un lado de Serimar y corre hacia el camellón. Regresa, vuelve a pasar a un lado de Serimar y entonces abre la cajuela, saca su uniforme, la tuba, se va para el lado del piloto y se agacha para sacar en la cajuelita que tiene el vehículo donde están los papeles. Y saca la documentación y entonces cierra el auto otra vez y vuelve a pasar otra vez por un ladito de Serimar. En ningún momento se detuvo a ver cómo estaba Serimar o a tratar de auxiliarla. Él se fue. Todas las veces él fue muy indiferente y siempre pensó nada más en él. Entonces cuando ya él se va, dice, la gente empieza a acercarse por el ruido que causó el vehículo al chocar.
Y Dejó el vehículo ahí, él lo dejó ahí. Entonces él se va, excepto los papeles. ajá, sin nada. Y cuando ya se acerca a Nayeli, pues ya ve que Serimar está ahí tirada, ya dice que hacía sonidos muy raros, como si tuviera mucha dificultad para respirar y se quejara. Y pues ella dice que ella lloraba mucho, gritaba, o sea, le gritaba a Serimar y que Shock. sí, en shock total y que en eso ve llegar a los papás de Jorge. Entonces, que el papá de Jorge se puso como si fuera custodio del modelorama y que incluso cuando llegan los paramédicos y piden los datos pues de la paciente, pues ella le dice, ellos son sus suegros, y luego llega los peritos para lo del choque y que le preguntan datos al papá de Jorge y sí da datos del vehículo y da datos de Serimar y dice que sí, pues es el papá del novio de Serimar, pero cuando le preguntan cuál es el nombre de su hijo, dice, pues no me acuerdo. Entonces no quería como dar los datos específicos. Sí decía que el vehículo era del hijo, pero no quería dar el nombre, no quería dar nada. El vehículo era de nacionalidad extranjera. Allá se utiliza mucho utilizar ese tipo de vehículos para circular nada más en el estado. Entonces no tenía placas de Coahuila. Y le dicen, porque ¿Ni estaba su nombre? de Jorge. Ajá. Sí estaba su Sí, nombre. porque están afiliados a una organización. Entonces las placas americanas están a nombre de la persona que lo compra. Da los datos de Serimar y cuando piden que se suban a la ambulancia, pues le dicen, vete tú con ella. Pero es que tiene que ir un familiar, no, pues vete tú vete con ella y nosotros A la ahorita, amiga. sí, nosotros ahorita avisamos. Porque ella no se puede ir y yo estoy cuidando que nadie se meta a robar las cosas del modelorama. Entonces dice Nayeli que ella pues se sentía muy mal por ir en la ambulancia porque ella también necesitaba atención médica porque dice yo me sentía pues súper mal de lo que nos había pasado y luego todavía ver a Serimar en esas condiciones me era más difícil ver cómo la estaban auxiliando y pues que estaban haciendo lo posible por revivirla prácticamente, ¿no? Y entonces dice que le dijo, deme el celular de Serimar porque ya le vio la bolsa de Serimar a la mamá de Jorge. Y le dijo, deme el celular para hablarle a sus papás y decirles que vamos para allá. Y que ella saca el celular y estaba todo estrellado. Y que le dijo, no, está bloqueado ahorita que me lo desbloquee Jorge. Que eso fue lo que dijo. Entonces, que ya cuando van en la ambulancia, el papá de Nayeli le habla por teléfono y le dice, si te preguntan qué fue lo que pasó, les dices que venían los tres en el vehículo. El papá de Jorge. El papá de Jorge. Le hablan a Nayeli. Le habla a Nayeli. Para pedirle que mienta Sí, sobre. para pedirle que mienta. Entonces, ella dice que ella siempre tuvo mucho miedo de que Sarimar pues se muriera y que ella hubiera dicho una mentira y algo que no pudiera ayudarla. Entonces ella no quiso participar en lo que el papá de Jorge le pedía. Y desde el principio dijo la verdad. Nayeli, ¿qué cuenta? ¿Serimar estaba consciente No, cuando iba en la ambulancia? no, Sarimar ya desde ese momento ella, ya te digo que en el hospital la doctora misma dijo que llevaba los signos vitales muy bajos y Nayeli por su parte comenta que Serimar siempre tuvo los ojos cerrados, que no respondía, ella le gritaba, la movía y que no respondía. Obviamente Nayeli no sabía que estaba toda quebrada, ¿verdad? Y que y que ella nunca en ningún momento hizo ninguna mueca, ni, ni nada. Lo único que hacía como unos sonidos extraños para poder respirar y como unos quejidos de dolor. Entonces, cuando Serimar entra al hospital, finalmente a recibir la atención médica, fue cerca de las 11:30 de la mañana, ya que le habían hecho radiografías y todo. Cuando la intuban, yo creo que ya eran como 11:30 o casi las 12. Para eso ya habían pasado muchísimas horas sin que se oxigenara su cerebro. Entonces, cuando mi mamá grita es porque la meten a la radiografía. Yo la verdad no sé, nunca me he atrevido a preguntarle a mi mamá qué fue lo que vio en ese momento porque ella dice que en ese momento ella fue cuando se dio cuenta
que Serimar estaba toda quebrada, porque pues su cuerpo no tenía forma. O sea, a lo mejor no sé si cuando la pasaron de la camilla a la máquina de los rayos y vio que todo su cuerpo estaba sin, pues así, pues todo flácido, ella fue cuando gritó porque dijo que ella no, su cuerpo estaba todo por sin ningún lado, esa fue su palabra, así que, porque Serimar por fuera no tenía así señas violentas, así que la haya arrollado, porque no la arrolló, él la impactó y luego la lanzó. Y lo que le causó los daños muy severos fue la caída, incluso cuando ya se desahogó el juicio oral, el médico legista menciona el término de un efecto sandía, porque cuando ella cae, sus cuerpos se destrozan. Entonces, ese es el impacto que causó, pero que tú dijeras, es que estaba toda así despeinada, raspada, ¿no? Ella por fuera no se le veían marcas, sino por dentro era donde estaba toda La sin nada. deshizo por Sí. dentro. La invistió y el impacto en ella no lo hizo recapacitar, ni arrepentirse, ni buscar ayuda. Ni él ni los papás. Entonces, de ahí la intervienen, te digo, en el terapia intensiva, la conectan y ella dura una semana aproximadamente porque pues la internan el 28. Serimar le dura todos esos días conectados y el día 4 el 3 de febrero del 2017 le decretan la muerte cerebral, la desconectan y a las pocas horas, ya para amanecer el 4 de febrero, ella muere clínicamente porque su corazón deja de latir. Entonces, no duró mucho después de que la conectaron. Yo creo que 5 o 6 horas. Después de que la conectaron, ella exhaló y ya. Eso habla de que pues desde siempre estuvo conectada y estuvo forzada a vivir. Yo por eso siempre comento que la fecha del feminicidio fue el 28 de enero del 2017, porque conectada ya no es vida. Con muerte cerebral ya no es vida. Los doctores siempre trataron de mantener la esperanza de vida, porque era una mujer joven, sana, y pues siempre creyendo en los milagros que pudieran venir de Dios, ¿verdad? Todo podría suceder. Pero te digo, ya cuando tienes el parte médico, la autopsia, te das cuenta que desde el principio ellos sabían que Serimar iba a morir y que para lo que conectaron y respirara su cuerpo y latiera su corazón, era como darle tiempo al cerebro que se desinflamara para poder medir el daño cerebral que tenía. Y pues finalmente cuando eso pasa, el daño cerebral fue bastante severo y fue muerte cerebral. Y entonces ahí empieza un vía crucis que todavía no puede terminar. Y ahí, ¿o en qué momento es cuando tú decides crear esta página en Facebook? Pues pasaron unos cuantos meses. La verdad te digo, te es una situación que te desborda y que no, tu cabeza no da para nada. Entonces, ni como ser humano, ni como persona, ni como hermana, ni como profesionista. Y entonces yo recuerdo mucho que mi esposo me decía, vamos a hablar con una activista que conozco, que la he escuchado, que toca temas de feminicidio. Pero yo en ese momento había escuchado la palabra feminicidio, pero las muertes de Juárez eran en Juárez. En Coahuila jamás una se había oído de alguna marcha. Todavía el sistema judicial no adoptaba este, este delito. Allá no se veían esas cosas, ¿no? Entonces no sabía lo que, ni siquiera lo que era un activista. Entonces yo, pues sí, luego me dices, A Jorge no lo vuelven a ver, no, no ya no, aparece en el funeral. no, no, ¿Los no. papás sí? Los papás estuvieron hasta la muerte cerebral, que fue un momento en yo creo donde mi mamá ya supo bien cómo había estado la cosa y los corrió. Y sí les dijo que no quería que estuvieran ahí, que para ella le parecía una burla, que todavía a ellos decían, ya después de que como que Nayeli empezó a decir que Jorge la lastimaba porque
Hay que recalcar que durante este periodo que ella estuvo internada, entre la gente que iba, resulta que había algunas amigas que sí sabían de la violencia previa. A mí me tocó estar en una fiesta donde una vez Jorge se la hizo de tos por un muchacho, en donde Jorge una vez la tenía contra la pared agarrada con la mano, se estaban peleando. A mí Serimar me platicó que una vez le pegó y tenía todas las manos llenas de moretones. Me mandó la foto, incluso me mostraban las conversaciones. Ves que ahora los jóvenes se usa platicar mucho por medio de las redes sociales, ¿verdad? Y hoy afortunadamente existió esa evidencia, porque pues si hubiera sido solamente una plática no hubiéramos tenido forma de probarlo. Pero afortunadamente eso nos sirvió para demostrar la violencia previa, porque pues pudimos poner esas conversaciones, poner esas capturas, se logró que hicieran esos estudios, esos peritajes en los celulares para corroborar que fueran auténticos. En eso pensaba cuando decía que la historia de tu hermana puede servir para salvar vidas, para identificar esos focos rojos, porque la violencia feminicida generalmente, como cualquier violencia, va de menos a más. Nunca va a ser al revés, nunca va a bajar. Y tampoco se va a detener. ¿Cómo se le explica a un niño de 3 años que su mamá ya no va a regresar? Pues es súper difícil porque Romeo ni siquiera sabía que su mamá estaba en el hospital. Nosotros no nos atrevíamos a decirle. ¿Cómo le íbamos a decir que su mamá estaba en el hospital entre la vida y la muerte? ¿Cómo le íbamos a decir que había sido Jorge? Entonces como que lo que quiere es proteger, ¿no? Tu mamá se fue de viaje, no va a venir en unos días y hay que esperar que regrese. Tienes que portarte bien. Pero, ¿sabes? Yo no sé si sea una fuerza divina o que sea, o la conexión que tenemos como madre con los hijos, porque sucedió eventos muy especiales en los que Romeo fue como preparándose para la noticia. O Serimar lo fue preparando. Hay mucha gente tal vez que no lo crea, pero sucedió un evento preciso esa noche que ella falta. Romeo no se puede dormir, ella siempre lo dormía con la televisión prendida. Entonces, esa tele en especial tenía conectado el cable para que se vean las caricaturas y solo ella sabía cómo poderlo programar. Entonces, no sé qué pasó que se desprogramó durante el día. Cuando llega la noche y ya ella está en el hospital, no podíamos prenderle las caricaturas. Entonces dijimos, hijo, le va a hacer el drama toda la noche porque ¿cómo le vamos a hacer para ponerla? El niño, lo que nunca, ese día durmió todo el día. Y luego en la noche, otra vez se quedó dormido toda la noche. Y luego dice en la mañana, en la noche vino mi mamá y me puso las caries. Y entonces nosotros así de, pues no, eso no podía hacer, Serimar estaba en el hospital. Entonces, hasta nos fuimos a asomar, porque de verdad él durmió toda la noche, no lloró como pensábamos. Y, y la televisión no estaba puesta. Solo fue cosa de su cabeza que él imaginó, soñó, no sé. Cuando van pasando los días, pues él sabía que su mamá estaba de viaje. Nadie comentaba nada, todos nos íbamos y nadie le decía, pues tu mamá está allá o vamos al hospital. Nadie mencionaba nada, se cuenta que todo parecía que marchaba normal. Y luego él decía, oye tía, acabo de soñar que mi mamá está con Los Ángeles y está bailando con su vestido de novia. Entonces, haz de cuenta que esas palabras para nosotros eran terribles, porque ¿qué le decías? Y pues aparte nos dolían porque pues ese se va a morir. Entonces, en otra ocasión, cuando a ella le cortan el pelo también, Serimar tenía el cabello muy largo y desde niña siempre era su máximo tesoro. Ella se cuidaba mucho su cabello y le gustaba mucho. Y entonces cuando nos dicen que se lo tienen que cortar, pues para nosotros fue bien fuerte porque pues sabíamos que si ella se levantaba le iba a dar el ataque, ¿verdad?
y por la herida que tenía en la cabeza, la fractura, pues tuvieron que cortárselo muy, muy chiquitito. Entonces, él estaba dormido y se despierta así, no, por favor, no le corten el cabello a mi mamá. Entonces, haz de cuenta que como dices, ¿cómo sabe todo eso? O sea, ¿cómo él sabía? Nadie lo platicaba, no tenía forma de saberlo. Y en una ocasión le dice a mi mamá, oye, abuelita, yo creo que fue ya cuando la iban a desconectar. ¿Tú sabes qué es la otra vida? Y luego mi mamá le dice, ¿por qué? Dijo, porque fíjate que ahorita mi mamá vino y me dijo que se va a ir a la otra vida y que quiere que me vaya con ella. Pero yo no me quiero ir, yo quiero estar en este mundo. Pero mi mamá sí se quiere ir. Entonces, es algo bien terrible porque sabes lo que va a pasar y a veces como de una forma espiritual, pues la conexión que tienes como madre. Pero creo que a ella le dolió mucho irse por su hijo. Y cuando pero me dijo que se va a ir y que le va a traer unos chocolates de regalo. Y al día siguiente, cuando vamos ya, pues, a la funeraria y todo eso, los de la funeraria llegan con una caja de chocolates y de parte de la funeraria es un obsequio para la familia de Serimar. Entonces dices, no inventes, o sea, ¿qué onda con esto? Ya después de que la enterramos y todo, y él duró como un mes todavía pensando que su mamá estaba de viaje. Romeo no fue. Romeo no fue, él no fue al hospital, él no fue al sepelio, él no fue al entierro y, y ya de ahí, pues la psicóloga le aconsejó a mi mamá que debería decirle la verdad, que ella ya no va a volver, que no está bien que lo tuviéramos engañado y pues le recomendó que le pusiera la película del Rey León y que luego después de eso, pues le explicara que su mamá ya no iba a volver. Y eso fue lo que hizo mi mamá. Y con ese, dice mi mamá que en ese momento yo ya no estaba con ellos, yo ya me había regresado en ese momento, yo vivía aquí en la Ciudad de México. Y que le dijo mi mamá, dice mi mamá que Romeo lloró como nunca había llorado con mucho dolor. Y ya, de ahí, pues ya él supo que su mamá ya no estaba, ya no iba a regresar. Y te digo, como es un daño que es permanente porque él en ese momento estaba chiquito, no sabía cómo expresarse y que el paso del tiempo de estos 8 años, él ha crecido su dolor junto con él, ha sentido la ausencia de su mamá, él no lo manifiesta. De principio parecía estar muy tranquilo, como que no estaba consciente de lo que estaba pasando y al paso del tiempo le ha pesado la ausencia de su mamá, a pesar de que mi mamá ha mantenido una actitud muy positiva porque ella comenta, aparte mi mamá es muy creyente de Dios, siempre se ha afianzado mucho el evangelio y ella piensa que pues que ella va a volver a ver a su hija en otra vida y que ella está en un lugar mejor hoy y que su hijo tiene que vivir una vida feliz porque él no tiene la culpa de las decisiones que tomó esta persona y no tiene por qué cargar ni con la ausencia de su mamá, ni con el dolor de haberla perdido, ni menos con el dolor de ella haber perdido a su hija. Ella le tiene que dar una vida feliz, con ilusiones, con estudios, con todo lo para que Romeo progrese, ¿no? Como persona y prepararlo para que Romeo pueda enfrentar la vida solo cuando ella ya no esté. Y ser una persona de bien. Y ser una persona de bien. Sandra, háblanos del juicio, pero para llegar al juicio, de este momento en el que deciden crear esta página, háblanos de eso, del vestido de novia, de las Sí. decisiones que toman, de cómo acechas a este asesino para que finalmente enfrente la justicia. Fíjate que yo creo que pasaron como unos 4 meses después de que perdimos a Serimar, cuando ya conscientemente pues nos damos cuenta que la policía lo está buscando, según ellos, que pues no lo han encontrado en 4 meses, no tienen respuestas reales. Yo recuerdo que me daba risa porque
iban, según ellos, a hacer sus investigaciones y decían, ya lo tenemos ubicado. Pero no tienen un teléfono de algún amigo que nos podamos dirigir y pues lo tienes ubicado o no lo tienes ubicado. No, sí, pero pues a veces es importante tener contacto con algunas personas y te la querían marear, ¿no? Y entonces yo creo que pasó como unos 4 meses. Yo creo que a partir de mayo fue cuando había tenido otros 2 intentos antes de mayo de hacer una página de Facebook que se llamaba Justicia por Serimar, o sea, siempre mencionando a Serimar y me la tumbaban. Y esto nace porque yo la verdad no estaba inmiscuida en las redes sociales, yo no tenía ni Facebook. Entonces mi hija de 10 años me dice, mamá, yo he visto en Facebook que la gente pone cuando andan buscando que se desapareció una persona o que una hija se desapareció, ¿por qué no hacemos una página así para buscar a Jorge? Y pones su foto. Y yo le dije, pues házmela, a ver, enséñame a manejarla. Entonces ¿A tu poníamos, niña de sí, 10? de 10 años, Justicia para Serimar. Y te digo que como que me la reportaban y me la tumbaban. Así me pasó 2 veces. Ya en mayo fue cuando dije, pues yo tengo que hacer una página en la que no tenga nada que ver el nombre con Serimar y estarla nutriendo con temas de violencia y de otros temas, de otros feminicidios o de otro tipo de violencia. Pues eso fue lo que pensó mi cabeza, ¿no? Para que pueda yo externar lo que estamos pasando y la foto de Jorge de vez en cuando para que no me la tiren. Entonces así me puse. Me pongo a pensar y va, pues le voy a poner los machos nos matan primero en Coahuila le puse. Los machos nos matan en Coahuila. Y entonces empiezo a meter que el violentómetro, artículos de violencia, videos de narcisistas, de psicópatas integrados. De pronto la página empieza a tener un poquito de empuje y mensajes de familias de, oye, ¿me puedes ayudar a publicar desaparecida? Tengo a mi hija desaparecida de hace tiempo, pasó así y así. Entonces yo empecé a escribir el texto de su mamá la busca porque ella era así. Entonces le pongo ahí un texto pequeño que no nada más fuera la ficha de la búsqueda, sino poder llegar al corazón de la sociedad y te ayuden a buscarla. Entonces, lo mismo que hacía con lo mío, o sea, yo ponía cómo me sentía en ese momento, por ejemplo, ¿no? Hoy se cumple un mes más de Serimar, seguimos buscando al asesino, estoy muy triste por lo que yo pensara en ese momento, lo que yo sintiera en ese momento, y ya pues Como un diario. sí, lo compartían, la gente lo compartía. Y entonces así lo fui haciendo y la comunidad empezó a crecer cada vez más. Y yo decía, lo que a mí me alimentaba era pensar que yo no tenía que tener miedo por buscarlo, porque muchas veces yo dije, ¿qué haría si yo me lo encontrara? ¿Cómo reaccionaría si yo lo viera, no? Porque por ejemplo, mi mamá me comentó, a veces tengo pesadillas y sueño que él entra a la casa y mata a Romeo. Entonces, a mí me producía mucho coraje tener miedo, porque yo decía, ¿por qué le tenemos que tener miedo? O sea, si él fue el que hizo las cosas malas, él fue el que nos hizo daño, El que tiene que tener miedo si el es que él. tiene que tener miedo es él. Entonces, haz de cuenta que a mí, pues lo que me alimentaba era pensar precisamente, pues combatir el miedo. O sea, él es el que tiene que tener miedo. ¿Y cómo lo va a sentir? Siendo buscado. Entonces, en algún lugar del mundo, él tiene que estar y alguien lo tiene que ver porque tiene que salir a una tienda, comprar una ficha de teléfono, porque obviamente está separado de su familia. O sea, era lo que yo pensaba. Entonces, en donde él sienta una mirada extraña, que él sienta ese miedo y que se esconda, que siempre se esconda ¿Y como qué rata. pone? ¿Su fotografía? Su fotografía y el texto del momento sentimental en el que yo me encontraba en ese momento. Si, por ejemplo, te digo, se cumplió un mes de que Serimar perdió la vida y Serimar era así, le gustaba cantar y así, le extrañamos en ese momento lo que yo quería poner, ¿no? Entonces llega el día que va a ser la boda y esa reflexión de tener su vestido, porque nosotros cuando pasa todo esto, pues obviamente no nos tomamos nunca el tiempo de hablar al salón y decir, oye, no va a haber boda, o a los de los arreglos de las flores,
oye, ya no va a haber, ya no vayas a llevar los arreglos porque, o al servicio del registro nunca hablamos tampoco. Entonces yo me imaginé ese momento, dije, mañana va a ser el día, pues que habíamos estado esperando. Él la pidió un año antes de la boda, o sea, 6 meses antes de que la matara. La pidió enfrente de los amigos en un bar con banda, se hincó, le dio el anillo, rosas y todo el espectáculo enfrente de los amigos. Y luego la pidió formalmente con las familias ya. ¿Con sus Entonces, con los padres? padres, todos los hermanos y todo, fuimos a una comida y ya fue más formal y también la pidió ahí ya muy, ya más serio, ¿no? La cosa. ¿Con su hija también? Con su hija, su mamá, sus hermanos. Nosotros estuvimos todos nuestros hermanos también. Y entonces, durante todo ese año ellos prepararon la boda y también nosotros, porque por ejemplo yo iba a ser la madrina del viaje de luna de miel. Y por ejemplo, pues yo tenía ya un viaje designado que había estado pagando para que no se me hiciera pesado para el día de la boda, ¿no? Pues Se tenía todo casaban en una. agosto. Se casaban el 9 de agosto. Yo cumplo años el 10 de agosto. Ella me dijo, nos vamos a casar el 10. Y yo le dije, no, Serimar, el 10 no, porque es mi cumpleaños, me vas a echar a perder mi cumpleaños. Y dijo, bueno, entonces el 9. Dijo, es que nos tenemos que casar en estos días por la cuestión del trabajo de Jorge. Pero no, ya dijo que el 9 sí que está bien. Bueno, está bien. De todas maneras, me echaron a perder mi cumpleaños porque pasó esa tragedia. Y bueno, Y se acercaba entonces ya la fecha. sí, ya haz de cuenta que yo subo, era el día 8, empiezo a pensar en todo eso, porque las fechas, haz de cuenta que tu cuerpo tiene, tu mente, tu corazón tiene memoria, y aunque tú no estés consciente de que ya es como que tu organismo te hace sentir que no estás bien. Eso nos pasa a las personas que vivimos por un trauma. Es como que tus células tienen memoria. Entonces, aunque tú no estés consciente del tiempo, de la fecha, del día, tu estado físico te lo hace sentir. Entonces, bueno, el 8 de agosto estoy yo pensando en ese momento de que, pues, cómo es la vida, que tú la tienes planeada de una forma, haces los preparativos y ya mañana iba a llegar el día que habíamos estado esperando y pues con mucho dolor hoy la novia no estaba. Y entonces empiezo a subir, dije, voy a subir una publicación para subir la foto, voy a subir la foto de Serimar y empiezo a escribir pues la boda que nunca llegó y relato precisamente esas partes de va a llegar el del registro, el salón va a estar listo para recibir los invitados, tal vez algunos invitados que nosotros no sepamos y no supieron de la tragedia van a llegar a la fiesta y no está la novia porque está muerta en el panteón y él está prófugo. Entonces, ya al final siempre exigimos justicia por Serimar, ayúdanos a denunciar si lo has visto. Hay una familia que está tratando de localizarlo para que enfrente la justicia y responda por el daño que le hizo a Serimar. Y a los 20 minutos es cuando me escriben. Después de haber subido esa publicación, me escriben. Yo sé cómo le hago para denunciar a Jorge Alejandro Ugarte Hernández. Esa persona no sabía que estaba hablando con la hermana de Serimar, obviamente, ¿verdad? Y pues ya yo le comento que tienes información, sí, puedes hacerlo en la fiscalía. Es que tengo miedo porque el crimen organizado aquí está muy fuerte y no quisiera poner en riesgo mi ¿Estaba vida. en el estado? No, estaba en otro estado. Entonces ya me comenta que él está internado en una clínica de alcohólicos anónimos en Parral, Chihuahua. Y de pronto, sabes que en otras ocasiones me decían, yo lo vi en un camión o está rentando cerca de la casa de una prima o así. Y como también tu corazón como que te dice, esta información sí es, esta información no es. Y cuando esa información llegó, yo dije, esta información sí es. Yo lo sentí. Entonces empiezo, yo le digo a mi hermana, le mando un mensaje, oye, tengo a alguien aquí en la línea que me está diciendo tales cosas. Pregúntale esto. Ella me decía, no, pregúntale tal cosa.
Entonces ¿tienes la dirección de la casa de Alcohólicos Anónimos? Sí. La casa se llama tal, está ubicada en tal calle, número tal, y era información bien precisa. De jueves a sábado, él trabaja en un puesto de hamburguesas, tales días a tales horas, el puesto se llama así, está en tales calles. O sea, una persona que estudió al asesino, sus movimientos. Y eso a mí me reconfortó bastante porque pues se cumplió el objetivo. O sea, abres tu dolor, eres muy criticado porque te sometes a unas críticas de la sociedad que es indiferente, a los juicios de la sociedad indolente, critican también a la víctima, la revictimizan, pero sabes que yo desde el principio dije, no me interesa porque ellos no conocían a Serima, yo no voy a perder nunca el objetivo, o sea, el objetivo es llegar a la persona que sí empatiza y que lo va a ver y que lo va a denunciar. Sobre todo porque no se debe tomar en serio o prestarle demasiada atención a alguien que tan a la ligera se expresa tan negativamente de Ujú, una situación tan trágica. sí. Entonces yo como que me hice ciega ante esos comentarios y solo pensaba en eso. O sea, alguien lo tiene que ver y a alguien le tiene que doler lo que a nosotros nos duele y alguien lo tiene que denunciar. Y llegó ese día después de, pues, junio, julio, agosto, 3 meses. Aunque me gustaría preguntarte quién es esa persona, no lo voy a hacer para no ponerla en riesgo, porque también creo que tu experiencia, lo que enseña es a cómo tratar adecuadamente la información de alguien que merece ser protegido, un testigo protegido. Ujú. ¿Qué Además hacen? que yo lo prometí, que no lo iba a decir nunca. Le dije, no te preocupes, tu nombre nunca lo voy a revelar a nadie, nunca nadie te va a molestar con este tema, nadie lo va a saber quién eres y te agradezco mucho la información. Fue toda la información que me pasó. Enseguida ¿Nunca borro, lo viste? nunca lo ¿Nunca vi, conociste a esa persona? nunca lo conocí. ¿Y qué haces con esa información? Lo primero es, saco las capturas, le rayo el nombre de la persona, su foto de perfil y se las envío a mi hermana. O sea, yo cumplí fielmente con mi palabra, desde la información con mi hermana, que es alguien de mucha confianza. Le mando ya cerrada las capturas con esa información y le digo, en este momento, mándale un mensaje al fiscal de Coahuila y dile que te reciba mañana a las 8 de la mañana. Por la presión que habíamos hecho en Coahuila, por la cuestión del hecho en el que Serima resultó víctima de feminicidio, ya era muy fuerte. Entonces el fiscal le contestó a esa hora, eran como las 3 de la mañana. Entonces dijo, sí, Seima, mañana vete a las 8 de la mañana, aquí te recibo. Seima llegó con mi mamá a la oficina del fiscal, le mostró la información, ya le explicó, mi hermana tiene una página, anoche le llegó esta información y tenemos dice Seima que enseguida el fiscal le habla a Saltillo para pedir la colaboración, los oficios y todo. Enfrente de ella empiezan a preparar todo, Actúan. sí, para ir por él. Y efectivamente, todo el día se lleva esa preparación. A las 9 de la mañana nos envían la foto donde él está detenido. Entonces, de ahí empieza otro viacrucis. Ya ahora sí lo que es el proceso. ¿Qué es lo más duro a lo que se enfrentaron durante el juicio? Pues mira, siempre es, ¿Sí fue juicio o sí, procedimiento abreviado? no fue juicio. Ajá. Ellos intentaron en un momento el procedimiento abreviado. Cuando van pasando las audiencias, ya ves que se retrasan, piden tiempos. Siempre como que yo mantuve como la calma, porque psicológicamente eso te perturba bastante a las víctimas. Y lo digo no por el hecho de digan Sandra la grandiosa, Sandra la fregona, no, porque lo digo como un mensaje para las víctimas, ¿no? Porque siempre nos encontramos de que, no, pues ya la volvieron a cancelar, ya la volvieron a diferir, y causa una desesperación, una incertidumbre tan grande en las víctimas, que por eso es que lo menciono, para que le llegue a esas personas este mensaje.
porque mi pensamiento siempre era, yo ya no tengo nada que esperar, ya no me la van a regresar ni con la sentencia. Entonces, si esto se retrasa, es más tiempo para él ahí adentro. Entonces, a lo mejor lo hacen tratando de perjudicarnos a nosotros o perjudicar el proceso para nosotros, pero nosotros ya no nos pueden perjudicar más, ya nos perjudicaron cuando cometieron el delito. Entonces, si ellos solicitan que se difiera la audiencia, pues difiéranla todas las veces que quieran, yo aquí te espero. Yo no tengo prisa de nada. E incluso para mí era como más satisfactorio sentir que estaba el proceso en curso porque tenía asegurado tenerlo adentro a que llegara el momento de la sentencia y no saber si lo iban a condenar o lo iban a liberar. Entonces, mejor que dure el proceso, si quieren toda la vida, por mí yo me puedo aquí esperar. Mientras él esté ahí adentro, difieran el tiempo que quieran las audiencias. Entonces, es pesado por la cuestión del dolor, porque pues tienes que mantener la fuerza, tienes que demostrar que hay fortaleza, pero sí tienes que luchar para que metan las pruebas y ves que luego se molestan las autoridades porque tú haces gestiones públicas, te quieren manipular con que te vas a echar a perder el proceso. Por ejemplo, cuando lo andaba buscando, en una ocasión me habló el MP y me dijo, oye Sandra, es que aquí me llegó una publicación que dicen que tú subiste. ¿Sí la subiste? Sí, ¿por qué? Pues es que vas a perjudicar el proceso. ¿Pero cuál proceso si ni siquiera lo tienes detenido? O sea, ¿de qué proceso me estás hablando? Y le dije, mira, te voy a hablar así bien clarito. Yo tengo todo el derecho de hacer y deshacer. No te metas, le dije, porque te voy a garantizar una cosa, eso sí se lo dije. Lo más que puedo hacer por ti es no mencionarte, porque lo que tienes que hacer es que no se te vaya ninguna prueba, que no te equivoques en ningún término, porque entonces ahí sí vas a salir a la luz. Entonces mejor asegúrate de hacer tu trabajo bien. No te voy a felicitar porque es tu trabajo y tú recibes un sueldo quincenal, cada quincena le dije. Entonces, tu obligación es hacer bien tu trabajo. No tienes por qué recibir una felicitación. Pero si no haces nada, por lo menos, o sea, haces bien tu trabajo, por lo menos no te menciono. Pero si la riegas, voy a ir también detrás de ti. Entonces, no te Mientras tú metas en haces ese el sentido. trabajo de la policía de investigación. O sea, Sí, o sea, por tus ejemplo, acciones son los cuando, que permiten obtener información exacto, para todas localizarlo. las acciones que nosotros hicimos fue lo que permitió que capturáramos a Jorge. Y cuando lo ves públicamente, pues dice, con la colaboración de la policía de Coahuila y la policía de Sí, Chihuahua, logramos. Y pero yo lo tú eres la que entiendo. les das la Ajá, dirección. sí, Tienen que ir ahí y ya después ellos, sí. pues. Y sabes, o sea, no es como decir, ay, no, están locos, son mentirosos. Digo, bueno, ellos tienen la investidura para hacerlo. Ya se los llevé, está bien, si yo tengo que coadyuvar para lograr la justicia, está bien, yo lo hago, pero hazlo. O sea, no te voy a llevar las cosas para que digas, esto es circunstancial, no sirve, ¿sí? No. En una ocasión también así me dijeron, porque sabes que, por ejemplo, mientras ella estuvo en el hospital, la mamá de Jorge comentó, comentó como algo, yo no lo escuché, mi hermana fue la que me lo platicó, que dijo, es que fuimos al seguro para ver si nos lo pagaban para poderles ayudar para los gastos del hospital. Y mi hermana dijo, ¿cuál seguro? Es un seguro que Serimar tenía de vida. Y mi hermana dijo, pues nosotros sabemos que no había seguros de vida, ¿verdad? Entonces mi hermana empezó a hacer así como memoria, ¿por qué mencionó la señora un seguro de vida? ¿De dónde salió ese seguro de vida? Claro que no le dio información la señora, no le quiso decir qué seguro era. Y mi hermana recordó que Serimar meses antes anduvo buscando un recibo de comprobante de domicilio. Y ella le dijo, ¿para qué lo quieres? Ah, es que vamos a meter un préstamo en Compartamos, le dijo. Y mi hermana le dijo, ah, está bien. Ella fue lo único que le brincó, que podría ser que por ese préstamo sí lo pidió y sí tuviera un seguro. Y como le dijo, fuimos a cobrarlo, pues Seima dijo, oye, esta todavía ni se
y andan cobrando el seguro de vida. Entonces va a preguntar ahí precisamente a la oficina y le dicen, no, pues es que no te podemos dar información porque pues tú no eres ni la titular ni la beneficiaria. Y Seima les explica la situación. Mi hermana está en el hospital, está de vida o muerte. Y ahorita su mamá, él está prófugo y su mamá comentó algo acerca del seguro. Entonces ellos están pensando quizá cobrarlo. Yo quiero saber si está. Bueno, ella le dice, mira, déjame lo busco. Hizo el reporte, le dijo, bueno, sí está. Serimar, mi hermana le enseñó su credencial y es mi hermana, coincidan los apellidos, le enseñó la póliza y le dijo, no te la puedo expedir porque tú no eres la beneficiaria, pero esta es la póliza. Seima anota el número de la póliza y todo. El seguro era por 15,000 pesos. Entonces, cuando nosotros lo comentamos que tenemos esa información, pues ellos en automático dicen, no, pero pues no, es que es de 15,000 pesos, no. Y le dije, vas a meter esa prueba y vas a mandar el oficio a la aseguradora para solicitar la información. Tú no decides qué pruebas se van a ¿Al meter. Ministerio Público tú le Sí, decías ajá. eso? Le dije, tú tienes que meter todo lo que tienes y el juez es el que tiene que decidir esta sí entra, esta no entra. Me vas a meter todas las pruebas que te estoy mostrando. Te guste o no te guste. Entonces, ok, está bien. Con las pruebas de los mensajes que te comenté, también lo mismo. No, es que o nos vamos por el feminicidio o nos vamos por la violencia. Y le dije, pues te vas a ir por las dos, porque vas a meter la violencia previa. Y esto es, pero es que vamos a tener que hacer peritaje y eso no sabemos si es cierto o no. No, vas a tener que meter esto porque esto es parte de las pruebas que nosotros estamos ofreciendo y si tienes que ofrecer un peritaje, vas a ofrecer el peritaje. Yo no sé qué es lo que tengas que hacer, pero lo tienes que hacer. Atención, abogadas, abogados. Entonces, total, de que metieron todas las pruebas que les pusimos. Fíjate que hace poquito me estaba dando cuenta precisamente porque ya después no puse mucha atención con lo del seguro y me dijeron, pues es que no nos mandaron el oficio, nos lo negaron, no había información. Ya cuando tienes la carpeta en tu mano, si estaba yo checando, bueno, lo solicitaron mal. O sea, ahí si estaba asegurada Serimar Sotuazúa, pero la prueba no se pedía de esa forma. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que dices, ay, no. O sea, si no, también hubiera sido otra prueba más para que se hubiera comprobado. No como precisamente esa fue la razón por la que no. La razón fue por el lado de la No, violencia. pero toda esa información circunstancial sirve para también demostrar agravantes. O sea, no es como que iban caminando y la empujó, no. Tomó un coche, tomó velocidad y la embistió. Y luego la abandonó ahí. Y antes, por ejemplo, todo esto del seguro, pues sirve para demostrar toda esta maquinación y también para hacer el perfilamiento. Entonces, sí es importante que hagan de manera exhaustiva todas las diligencias que se puedan. Sí. 46 años, 3 meses. Fue la sentencia. En ese ¿Cuánto tiempo momento después? en ese momento la sentencia máxima era 50 en Coahuila. A él lo condenaron el 25 de noviembre del 2018 Por feminicidio. por feminicidio. Ajá. Y como a los 15 días nos notificaron la apelación. Ya de ahí él quiere impugnar. Y luego ellos tienen 8 años para pedir el amparo. Esto también es lo que nos mantiene en esta lucha porque, como te comento, vemos tantas cosas en este andar. Te puedo platicar, por ejemplo, de gente que está prófuga por cuestión de feminicidio, la autoridad nunca la busca y luego otra vez vuelve a asesinar a otra mujer en otro estado. Lo detienen por el feminicidio que acaba de cometer, pero ya traía arrastrando una orden de aprehensión que nunca se tomaron la molestia de buscarlo. Entonces, ahí es la parte en donde nos ponemos a pensar, si la autoridad hubiera hecho su trabajo correctamente, ella hubiera estado viva, ¿sí? En el mejor de los casos hay una orden de aprehensión atrás en otro estado, pero en el peor de los Sí, casos ni a siquiera. veces no las hay. O por ejemplo, a veces como Jorge tiene una sentencia ya y de pronto lo liberan con algún medio de impugnación, sea la apelación o el amparo, y de pronto regresan a la calle y otra vez vuelven a ser una mujer de la misma manera. Entonces, se me pasa comentarte
Lick, que también importante, cuando nosotros hacemos la difusión de la búsqueda de Jorge, salta entre las redes una chica que fue una parte importante en el proceso para nosotros, porque para comprobar la violencia previa y la forma de operar de Jorge, porque ella dice, yo estuve en ese lugar, yo recogí sus cosas y se las entregué a una señora pensando que era la mamá de Serimar, porque lloraba. Entonces, ya cuando ella se da cuenta de quién se trata, a través de ella de inbox, me comenta que ya viendo la información de las noticias y lo de redes, ese muchacho, ella ya lo conocía desde antes porque ella es vecina del lugar y ellos estaban esperando que llegara el hijo de la vecina que venía de una fiesta y cuando se impacta, oyen el impacto, ellos pensaron que era el hijo de la vecina y salen corriendo. Justo cuando ellas salen de esa casa, Jorge pasa corriendo con sus cosas. Entonces ella lo conoce porque dice, en la colonia, ellos son conocidos porque toda su familia son músicos. Pero dice, pero hay un evento especial por el que yo lo recuerdo a él perfectamente, que fue hace aproximadamente un año, dice. Dice que estaban en un bulevar y ella estaba parada con su esposo y con su suegro y de pronto ven que Jorge viene en su coche con su hermano y su niña adentro y una chica que ahora sabe que era su ex esposa, que la traía machucándola de la puerta y por fuera, caminando con el vehículo, ¿sí? Amenazando con darle con más velocidad. Y ella le gritaba, Jorge, suéltame, me vas a atropellar, dame la niña. Y llorando. Y entonces Jorge le dice groserías y no le da la niña. Entonces ella le interviene y le dice, oye, le dice también groserías, suéltala, la estás machucando, dale a la niña. Y él le contesta de una forma muy grosera también, pensando que venía sola. Pero cuando le contesta así, sale el esposo y el papá. Y entonces es cuando ya le baja el vidrio, suelta a la esposa o a la ex esposa, pues, y ya luego le entrega a la niña. Entonces, a mí me suena mucho esto porque acuérdate, o no sé si lo conté aquí porque ya lo he contado tantas veces que no recuerdo haberlo contado aquí. Cuando Serimar trae una mano vendada, el niño comenta que Jorge le machucó a su mamá. Y entonces mi mamá le pregunta, oye, Romeo dice que Jorge te machucó. Y ella dice, es que fíjate que él iba a cerrar la puerta y yo metí la mano y me machucó, pero fue un accidente. Pero ya en el hospital, con las capturas que te platico, ese evento se lo platica a una amiga. Haz de cuenta lo mismo que con la ex esposa. Nos enojamos, el niño estaba en el carro, yo yo metí la mano y Jorge cerró la puerta y me dejó la mano machucada y ya sabes. Entonces eso estaba en un texto con la conversación. Entonces, haz de cuenta la misma situación, pero con diferente víctima. Entonces, él usaba su vehículo como una herramienta para amedrentar y violentar a las mujeres. Y en este caso, para hacer y mar. Y yo le comenté, ¿por qué me platicas todo esto? Y dice, yo creo que Dios me puso en el lugar indicado para poder defender a Serimar. Le dije, ¿Testificó en el le juicio? dije, ¿estarías dispuesta a ir a testificar lo que me estás diciendo en el juicio? Sí, sí voy. Y fue. Y comentó, lo señaló y le dijo, él es el Serimar. Yo lo vi pasar y además me tocó ver esto a mí anteriormente. Se le tocó ver las dos Las dos situaciones. situaciones. Ajá. ¿Con qué tiempo de diferencia? Un año de diferencia. Entonces, nosotros sabíamos que esa esposa lo había dejado por otro. Esa era la versión que Jorge contaba. Ya a estas alturas no le creo nada, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrá pasado? Y aparte de que esta chica dice, y a ella la tengo muy identificada porque luego ella se casó con el esposo, con el hijo de mi vecina de enfrente. Entonces esos rostros nunca los he olvidado.
por eso la tengo bien ubicada. Yo hasta le mostré la foto de la chava y le dije, es ella la muchacha que viste en el vehículo, porque tampoco la intención es culpar, nada más por culpar, sino que sean hechos reales, ¿no? Entonces, yo siempre tuve, Fabi, la convicción de que la verdad siempre tiene que hacernos salir adelante y siempre tiene que salir a flote y nos va a dar la razón, porque eso fue lo que pasó. Nosotros no estamos culpando a nadie nada más por culparlo, por el dolor que tenemos. Esos fueron los hechos, nosotros no los conocíamos, no vimos ninguna bandera de peligro, de riesgo. Desgraciadamente, el error que cometió Sarimar fue haber guardado silencio, como muchas mujeres lo guardan cuando son víctimas de violencia, ¿verdad? Por miedo, por temor, por amor, o como lo llaman los especialistas, por codependencia tal vez. No sabemos porque ya no está para contárnoslos. Pero para mí es bien importante decirlo. Cuando nosotros venimos a platicarlo aquí, ya no es para Serimar. Serimar ya no está. Ya no la podemos regresar. No la regresamos capturando al asesino. No la regresamos cuando dictaron una sentencia. Que a veces eso nos hace sentir como la fuerza para seguir luchando y cuando nos damos cuenta que dice 46 años y 3 meses, ella no entra por esa puerta. Y es un vacío horrible. Se te acaba la motivación de la lucha, pero luego dices, tenemos que seguir en esto porque hay muchas mujeres que siguen viviéndolo y a veces la sociedad no lo entiende, sino que cuando te escuchan, te critican, te juzgan, porque si había tanta confianza, no te platicó lo que estaba viviendo. No, eso ya hoy ya no cabe, Serimar ya no está. El error que Serimar pudo haber cometido haber sido guardar silencio como muchas, haber creído en una persona a quien ella amaba y confiaba en él, y todas lo vivimos. Siempre cuando nos peleamos con nuestra pareja, que nos piden una disculpa, ya no se va, y una promesa, ya no se va a volver a repetir. Y nosotros creemos con la ilusión de seguir manteniendo nuestra familia. Y aún así, la culpa no es de las víctimas. O sea, todos los reproches, todas esas preguntas tendrían que estar dirigidas a él. Y te quiero preguntar de la familia, si hubo alguna responsabilidad para Intenté, ellos. intenté, pero desgraciadamente en ese momento, y todavía hoy actualmente en el estado de Coahuila, la ley dispensa a las familias, a los padres, por ser familiares directos. Sí intenté levantar cargos contra los padres porque pues era evidente que todavía en la audiencia, cuando el papá desahoga su prueba testimonial, todavía el juez le dijo no es necesario y él dijo no quiero ayudar y su testimonio en vez de ayudarlo lo perjudicó porque demasiado machista, demasiado misógino. ¿Por qué? ¿Qué decía? Por ejemplo, recuerdo que dijo que cuando le preguntaron los datos de Serimar, él dijo que no tenía seguro porque Serimar era madre soltera y que su hijo le ayudaba a mantener a su hijo y le compraba los pañales. Y que, bueno, Jorge a pesar de eso se iba a casar con ella. Él lo manifestó en su testimonial. Hizo comentarios así, de ese tipo. Y precisamente cuando a mí me dan el uso de la voz, todo su discurso lo utilizó para demostrar que Jorge creció en un ambiente en donde la misoginia, el patriarcado, estaba presente. Cuando el Señor a la letra dice su texto, tal frase. ¿No? En este momento no lo recuerdo ya con precisión, esa es una de las cosas que me suelta, que me salta al momento, ¿verdad? Porque pues es tanta información en tantos años que a veces uno ya no carbura muy bien. Pero Pero es muy fuerte, aunque sean los padres de él, de quien sea, el participar de una situación de manipulación de escena, de intentos de soborno para que los peritajes se emitan en otro sí, sentido. fíjate que esta chica también eso fue lo que también testificó, que ella le había incluso molestado mucho la actitud del papá de él porque él estaba cuidando las latas de atún
en vez de haberle prestado auxilio a Serimar, porque él llegó en un vehículo. Y él debió de haber, pues cuando tú amas a una persona o le tienes cariño, pues tu primera intención es levántala y si no llega la ambulancia, llevémosla, ¿verdad? Y él para él fue más importante cuidar las latas de atún y las pertenencias de ese local, que incluso a ese local no le pagaron los daños tampoco. Nadie se hizo responsable de eso. O sea, él lo estaba cuidando, pero por a lo mejor separarse de lo que estaba viviendo Serima en ese momento y lo tomó como pretexto. Pero realmente a esas personas no les pagaron los daños. Yo fui a verlos, fui a preguntárselos y ellos no tuvieron a quién cobrarle. Encuentro muy poderosa toda la información que nos das, puede ayudarle a alguien que está intentando buscar justicia como inspiración para intentar algunas otras cosas. Conviven las familias, además de con el dolor y con la incertidumbre, con esta presión también que se hace muchas veces desde las fiscalías de no lo hagas mediático, no digas mucho, no des entrevistas. Y lo que los casos nos enseñan también es que justo el visibilizar las historias, el hablar, el nombrar a las víctimas con cuidado, con cariño, el honrar sus vidas, pero también el ser generosos hacia otras familias, para que puedan encontrar algún tipo de apoyo y de, acompañamiento en sus procesos, pues es muy útil. Sandra, algo que tú quieras agregar que no te haya Ay, preguntado y que sea muy Fabi, pues quisiera importante. agregar tantas cosas, ¿verdad? Nosotros vivimos tantas cosas tan difíciles durante todo el proceso, principalmente la indiferencia de las autoridades, porque pues nosotros principalmente no deberíamos de haber vivido esto, porque el Estado nos debe de garantizar la seguridad, ¿no? Desde la prevención del delito y luego después durante el proceso. Sin embargo, estamos aquí y luego tenemos que dejar el duelo en un lado para poder coadyuvar con las autoridades para lograr arrancar los derechos que tenemos ya desde nacimiento y que nos los otorga la Constitución y que aparte tenemos que demostrar que somos víctimas. O sea, imagínate, por ejemplo, no solo basta que te han arrancado a una mujer cruelmente, sino que y no solamente tenemos que demostrar que es el asesino de nuestra mujer, sino también tenemos que demostrar que somos víctimas indirectas, a pesar de que existe una comisión ejecutiva de atención a víctimas, no cumple con su deber. Fíjate que el acceso al recurso que tiene la comisión de víctimas no lo, pues no lo dificultan tanto, no nos permiten tener acceso a eso. Siempre tenemos un número que nos identifica. Para poder solicitar algún apoyo, se reúne todo el comité de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para poder fundamentar la negativa que te van a dar, porque el recurso lo cuidan como si fuera de ellos. Y ni siquiera estamos pidiendo cantidades que nos vayan a enriquecer, sino son situaciones como lo dice su objetivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene que reestructurar los derechos que se vieron afectados con el hecho victimizante. Y por ejemplo, uno de esos, pues, por ejemplo, con los hijos de las víctimas, ¿verdad? Que quedan en el estado de desamparo, no hay, si tú no lo solicitas, no hay una atención legal. Por ejemplo, los niños quedan con las abuelitas, pero pues nomás se murió la mamá y la abuelita o quién lo va a cuidar. No hay una autoridad que esté al pendiente de qué va a pasar con esos menores. Eso a mí, Fabi, me levantó las alertas e investigué porque pues yo no sabía qué beneficios había para estos niños y tuvimos que hacer una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la inacción al interés superior de la niñez y logramos que se hiciera el primer programa para huérfanos por feminicidio, en el que en ese entonces Miguel Ángel Riquelme se mostró empático gracias a esas quejas, o Era el sea, era gobernador. el gobernador y creó un programa en donde a solicitud de nosotros, ¿verdad? Nosotros digo yo porque detrás de mí hay mi esposo que me ayuda a pensar, mi familia,
las familias que se suman y que creen en las acciones que yo hago, ¿verdad? Y no quiero sonar como yo, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos ese tipo de acciones para poder lograr un beneficio en el estado de Coahuila, no solamente para Romeo, en donde le dieran educación, les dieran una despensa, les dieran servicio legal, psicológico, porque lo que te comento es bien importante. La familia está muy adolorida y aparte no saben que se tiene que hacer ese trámite por otra vía legal. Imagínate los abuelos por la vía penal y luego por la vía civil para que los puedan nombrar tutores, para que les den la custodia. Eso, por ejemplo, en el caso de Romeo no tenía mayor dificultad porque Serimar tenía a su hijo registrado como madre soltera. Pero había otras situaciones en otras víctimas en las que, por ejemplo, los niños presencian el ataque a su mamá y luego después la familia de la madre tiene que andar peleando la convivencia con los niños porque el papá se los lleva. A veces el papá es, la mayoría de las veces, el feminicida y la familia paterna se lleva a los niños o el papá se los lleva como rehenes y la familia materna está llorando a la muerta y buscando a los niños. Entonces, imagínate el dolor tan grande de esas familias, ¿verdad? Que solo con cargar la pura muerte de su hija tan querida y todavía el desgaste económico y físico y ya a una edad en la que ya no tienes juventud. Entonces, caray, autoridad, reacciona ante estas situaciones, ¿verdad? Tienes que dictar una custodia emergente a favor de la familia de la víctima, porque oye, pues no la vas a dictar a favor de la familia del papá, porque él la mató y creció en ese ambiente violento. Entonces, ¿qué le espera a ese menor? Le tienes que garantizar la custodia al, a la familia materna. Y no lo hace, nadie lo hace. Y garantizar implica también que puedan recibir apoyos. Exacto. Entonces, los niños, aunque su mamá haya sufrido un ataque de esa magnitud, los niños el siguiente día comen, se enferman, tienen una situación psicológica como los que presencian el ataque. O sea, no es solamente, Incluso si no lo presenciaron, ¿no, Sandra? También. sí, en la ausencia, o sea, el solo hecho de que ya pronto la mamá ya no volvió, o sea, simplemente como a Romeo, se fue y ya no la volvió a ver nunca. Y luego cuando saben por qué no volvió. Ajá. Y luego después el estrés postraumático, ¿verdad? De que es lo que te comento que luego Romeo, ya al paso de los años, ha asimilado la ausencia de su mamá y le ha pesado más porque hoy él no dice, mamá, quiero un iPhone, sino dice, yo quisiera que mi mamá fuera por mí a la escuela. Yo quisiera que mi mamá me viera meter un gol. Entonces, mientras otros niños viven una vida normal, él desea esas cosas. Y es muy triste para nosotros porque cómo se las das. Y aún dándole todo el amor del mundo entre nosotros es insuficiente. Tiene episodios en los que recuerda, hace poquito, no tiene más de 2 meses, que dijo, una vez recuerdo que Jorge le quebró un vaso de vidrio a mi mamá en la cabeza. Eso no lo sabíamos y no lo dudo. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque él me dio un cintarazo y mi mamá me defendió. Yo siempre he creído que el día que ella me dijo que tenían problemas por los niños, después de los sucesos, siempre he creído que la razón por la que ella decidió romper es que él agredió a Romeo y ella decidió entonces terminar con él. Siempre yo he tenido esa hipótesis porque Serimar amaba mucho a su hijo y en su primera relación con el papá de Romeo, la razón por la que lo dejó fue por Romeo, porque ella quería que creciera en un ambiente saludable, que su hijo no fuera maltratado y, y entonces imagínate si es su amor de la adolescencia, que en ese momento sintió ella que era el amor de su vida, luego se encuentra otra pareja que también va a lastimar a su hijo, yo creo que ese fue el detonante para que Serimar decidiera romper y por eso él asesina. Y con lo que me dice Romeo, sí creo, porque no tiene por qué inventarlo. O sea, los niños no mienten, sino que en ese momento mi mamá le dice, ¿por qué no me habías dicho? Y dice,
mamá, es que yo no sabía hablar, no sabía cómo expresarte eso, pero eso sí sucedió. Yo lo recuerdo en mi mente, como también recuerda cuando lo machucaron. Entonces, eso es algo bien importante que las autoridades tienen que eh, hacer en general a nivel nacional, este protocolo de atención a los hijos de víctimas de violencia feminicida, que no solo sea en Coahuila, existe en el Estado de México ya, pero son los dos únicos estados que tienen un programa de esa naturaleza y que deberían de preocuparse por atender a nivel nacional de forma inmediata. Así como llega CEMEFO a levantar el cuerpo, así debe llegar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a leerle los derechos que tienen las víctimas y a atender a esos menores y que ya exista este programa. Y por otro lado, pues comentar que nosotros tenemos que seguir en esto porque ellos siguen teniendo beneficios y que nosotros tememos que ellos salgan a la cárcel. Y pues Jorge está en esa parte. Ya es una sentencia firme porque ya parte la Suprema Corte de Justicia ya le negó el amparo, ya le negó la revisión del amparo y existen todavía cabos sueltos, por ejemplo, la reparación del daño. En su momento, en el juicio de Jorge, no se la asignaron en la sentencia, no quedó ahí plasmada porque en ese momento la liquidación no se hizo por la cuestión de que mi mamá siente que al decir reparación del daño le están pagando por su hija, alejada de que nadie te la va a pagar, es solamente para que vaya la cifra ahí, ¿verdad? Porque pues no te la paga ni el asesino ni el Estado. Entonces, a mí me preocupa mucho que ese cabo esté suelto por la cuestión de que él reciba algún beneficio y no esté fijada la cantidad ahí. Siempre quedaron en ese momento a hacer un incidente para poder luego ya designar la cantidad. Y no se ha llevado a cabo por la cuestión de que ni, ni están los abogados y ni tengo los medios para poderlos hacer porque yo ya esta lucha la tengo muy, muy desgastada ya. Ya he gastado bastante siempre en estar financiándome la lucha y cuando la solicitas, te digo, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no te la dan y te justifican por qué no dártela. Entonces, tampoco lo he podido hacer yo porque yo vivo en Saltillo y el asunto está en Torreón, pero es bien importante poder agotar todo para que precisamente ellos no salgan en libertad. Para mí es importante que diga ahí 500,000, 1,000,000, 3,000,000, lo que diga, pero que el día que a él le digan, puede salir, por ejemplo, firmando, ya cuando cumpla la mitad de la sentencia a lo mejor, que diga la cantidad y por no tener los recursos para pagarla, se quede a pagar los 46. Yo no quiero que salga en libertad. Él constituye un riesgo para todas las mujeres que vivimos en este país y en todo el mundo. A donde quiera que él vaya, él va a volver a lastimar a otra mujer. Y principalmente temo por mi vida, porque sé que cuando el día que salga, obviamente no está contento conmigo y obviamente también temo por la vida de Nayeli, porque ella fue la principal testigo. Entonces, no queremos asesinos en la calle, así como no queremos a Jorge, no queremos a ninguno más. El beneficio del amparo, yo no sé si deberemos trabajar en materia legislativa para poder retirar esos derechos, pero una vez que la sentencia está firme, deberían de no otorgarle ningún derecho porque eso nos condena a nosotros como familias a seguir luchando y a seguir estando alertas. Y eso es por lo que todavía seguimos insistiendo que no los dejen en libertad. Muchas gracias, Sandra. Sí, gracias a ustedes. Ella es Serimar y ella es Sandra, su hermana, quien hizo el trabajo necesario para que la policía pudiera ir hasta donde se encontraba su feminicida. Siempre quedamos aquí en el espacio muy, muy agradecidos con ustedes, con sus historias. Como lo comenté en el episodio y para quienes nos siguen, lo hago en cada caso que tenemos a una víctima. Espero que este espacio pueda contribuir a que abramos los ojos
y a que podamos convivir de manera más respetuosa cada vez con las historias. Nadie que está sentado en esa silla estaba preparado para enfrentar una cosa así. Estas señales, estos focos rojos que con el paso del tiempo se vuelven evidencias muy claras, no lo son cuando están ocurriendo. No fue posible prevenir la vida de Serimar, pero sí es posible respetar y honrar estas historias tan dolorosas y entender esto, que si las familias tienen necesidad de contarlas es porque todavía hay pendientes, pese a todos los años que se van sumando, no solamente a vivir con las ausencias, sino a lidiar con los asuntos en los juzgados, con los reproches de la sociedad, con también los reproches de las autoridades, pues hay que seguir adelante. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del episodio. La manera de hacer comunidad con nosotros y seguir apoyando este episodio y también la manera de prevenir es compartiendo este contenido, suscribiéndose al canal y reposteándolo, compartiendo, multiplicando para que llegue a más personas y cada vez sea más difícil que un feminicida salga de la cárcel o quede impune. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.